Sí. Hola, buenas tardes a todos y todas y gracias por venir. Hoy tenemos un ponente especial, es Luis Gonzalo Segura, actualmente escritor y analista político-militar, exteniente del Ejército de Tierra del Estado español, expulsado en 2015 por denunciar corrupción, negligencia, abusos, fascismo, entre otras muchas prácticas dentro del Ejército. Y hoy viene a hablarnos, dentro de la charla que estamos haciendo, el título es OTAN, Organización Militar Criminal, donde Luis nos va a plantear el porqué de la creación de la OTAN y en este 40 aniversario de la entrada de España en esta organización militar y criminal imperialista y capitalista, y donde cerca de un mes se va a celebrar la próxima cumbre de la OTAN en Madrid. Nos planteará cuál es su contexto histórico, el por qué surge, y nos hace cuestionarnos esas llamadas misiones de paz del Ejército, y donde el gobierno más progresista de la historia de este país coloca a España en el 7º exportador de armas del mundo, ¿no? Totalmente. Pues nada, Luis, encantada de tenerte aquí y cuando quieras. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Elena. ¿Me escucháis? Sí, un poquito. Vale, es que yo no tengo voz de militar. Bueno, creo que me fallan muchas cosas. Por eso me echaron del ejército, ¿no? Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Elena y a todos los que habéis participado en la organización del acto y a todos vosotros por venir aquí. Estamos a viernes y bueno, no es fácil estar aquí, es más fácil estar escuchando a Belén Esteban o no sé, o similar. Y bueno, luego hablaremos de la belenización de los medios de comunicación, porque desde luego no es una cuestión que quede ni mucho menos al margen de lo que hoy vamos a tratar. Antes de comenzar, comentaros que tengo un mecenazgo en luisgonzalosegura.es/mecenazgo, con el que me voy, bueno, me sostengo porque no es sencillo, ¿no? A mí, como os podéis imaginar, me están permanentemente denunciando. Ahora he sufrido una denuncia por parte de un teniente coronel, no un coronel del ejército, que trabaja en los servicios de inteligencia. Como bien sabéis, en los servicios de inteligencia también hay un capitán neonazi que está ahí tan tranquilo y tan a gustito. Bien, pues este coronel, me ha denunciado por lo civil, por una viñeta escrita en el jueves hace 4 años. No tiene ningún fundamento. Pero ¿cuál es el sentido de estas denuncias? El llevarme al juzgado, que yo tenga que gastar dinero, porque ellos van completamente gratis, y aunque pierden, siempre ganan. Por poner un ejemplo, la anterior denuncia provino a cargo de Margarita Robles en persona. Es decir, Margarita Robles en persona me denunció, perdió en el juzgado, pero no les condenaron en costas, con lo cual, aunque ellos perdieron, al final el proceso supuso para mí casi 4.000 euros. Antes de Margarita Robles me denunció Cospedal, también en persona, también perdió, dio exactamente igual. Antes de ella la Guardia Civil, también perdió, dio exactamente igual. Entonces es un acoso absolutamente sistemático el que sufrimos cualquier voz crítica en este país, más allá de luego los señalamientos que nos los hacen en los medios de comunicación para desprestigiarnos. Así que bueno, que tengo ahí el mecenazgo, y todos los que podáis colaborar, bienvenidos sois, porque no es fácil estar año tras año con esta historia. Antes de nada, antes de comenzar a hablar, y sobre todo no quiero daros una charla muy larga, porque bueno, es un tema de que podría estar horas hablando, y ya veréis, cuando me escuchéis os vais a dar cuenta que de verdad podría estar horas hablando. O sea, es horrible. Darle la voz a un militar es lo peor que puede pasar en el mundo. Fijaros, yo estoy permanentemente viendo, leyendo información. Bueno, ella... ¿Perdón? ¿Puedes levantar un poco la voz? Sí, ¿no me escucháis? Perdonadme. El micro, el altavoz no funciona. Estoy retrasado. Es que se siente doble aquí. Ah. ¿Ponemos el equipo? No, aquí hace eco. O sea, Más fuerte. Es que a mí me ha faltado mili. O sea, tenía que haber hecho más mili y me habrían hecho más hombre. Vale. Voy para allá. Si no me escucháis al fondo, me lo decís. Y si no, otra posibilidad es que me ponga de pie. Que de pie yo creo que es más sencillo. ¿Lo veis?
¿Mejor? ¿Sí? Venga. Ya que me está grabando, ¿me enfocas igual o...? Bueno, me voy a poner de pie porque va a ser más fácil que me escuchéis. Y perdona, Elena, no te quiero... No te preocupes, tú como estuvieras en Pero tu que si casa. no me pongo de pie me vais a escuchar mucho peor. A ver si soy capaz de cargar, porque esto se cargaba bien, pero bueno, hay quien tiene a Pegasus en el móvil, yo tengo a todos los caballeros del Zodíaco, o sea, esto es absolutamente espectacular. Mirad, es que quería poneros una noticia, empezar con una noticia del diario.es. El diario.es no es ni mucho menos lo que hay en España. Yo normalmente trabajo con muchos medios de comunicación, analizo muchos medios de comunicación y desde luego ni mucho menos es lo peor que hay en España. Pero sí me interesa leeros directamente para que comprendamos el nivel de engaño que sufrimos, porque si el diario.es nos está contando lo que ahora os voy a contar, nos podemos imaginar todo lo que nos están contando más allá de la derecha. Bueno, el diario.es es el PSOE.es, pero bueno, más allá de esto, que sepáis que estáis todos fichados, es decir, a que salgáis de aquí. Lo teníamos clarísimo. Mirad, el artículo se llama, lo podéis ver cualquiera de vosotros, está en el diario.es, se llama Many Sites, está escrito por María Ramírez, que es subdirectora del diario.es, es decir, no es cualquiera. La fecha está publicado el 7 de abril del 2022. No es lo peor que he leído cosas mucho peores, incluso en el diario.es, pero me parece muy revelador. Fijaros, ella empieza diciéndonos, en la mayoría de los conflictos, habla sobre el conflicto de Ucrania, y he visto todo tipo de aberraciones al respecto del conflicto de Ucrania, pero esta es quizás de las más heavies, ¿no? Porque viene a poner la relación, para que veamos el nivel de banalización, en el Ku Klux Klan, ¿no? Bueno, es algo aberrante. Bien, en la mayoría de los conflictos hay múltiples aspectos hilados que contar y que merecen ser tratados de manera equivalente. Su existencia es, de hecho, una buena señal de normalidad, pero en unos pocos casos no es así. Y contarlo de otra manera es no reflejar la realidad. Es decir, este es el comienzo. Lo primero que nos está diciendo esta mujer es que no va a ser objetiva y que además no es bueno ser objetivos en este conflicto, porque si somos objetivos no estamos contando la realidad. Y se queda tan tranquila después de hacernos toda esta comparación con la situación que hay en Estados Unidos con el racismo, llega a este párrafo que a mí me parece que es absolutamente definitivo del nivel de engaño que sufrimos. Y no, tampoco hay una guerra entre Rusia y la OTAN, se queda tan tranquila, que es una organización defensiva, algo absurda y la mayor parte del tiempo bastante irrelevante, que está atemorizada con meterse en una guerra. Y lo único que ha hecho desde hace 14 años es congelar la petición de entrada en 2008 de Ucrania en la organización. Fijaros, nos está diciendo que es defensiva, pero ¿lo está argumentando? El CNI, de nuevo, ahí. Pegasus. No lo argumenta, sencillamente nos dice que es defensiva y nos lo tenemos que creer porque sí, no hay ni un solo argumento de por qué es una organización defensiva. Y además nos dice que es absurda. Y claro, tú dices, bueno, pues si es absurda y estamos en una guerra por la OTAN y es absurda, bueno, pues que desaparezca, ¿no? Y ya está, ¿no? Bien, pues no. Y continúa. Ni tampoco entre Rusia, ni tampoco hay una guerra entre Rusia y Estados Unidos, cuyo presidente está en mínimos históricos de popularidad entre una población que no quiere guerras en el exterior. Fijaos, Estados Unidos, que tiene, según diferentes informes, entre 250 y 850 bases en el mundo, que tiene 1,4 millones de militares, 1,3 millones de militares, que es el mayor exportador de armas del mundo, resulta que no quiere guerras, que su ciudadanía no quiere guerras. Bueno, vale. Lo dices porque te apetece, porque no hay ningún argumento que lo sostenga. No te remite a ningún informe, no te dice ni siquiera, bueno, pues hay un informe que demuestra que la ciudadanía norteamericana no quiere guerras. No. Bien, era, sobre Biden, el que se oponía a cualquier intervención militar cuando estaba en la administración Obama. Cualquiera que pensemos en los años de Obama, en fin, no sé que le dieron un Nobel de la Paz, pero quizás es demasiado. También es cierto que en lugar de ponernos este ejemplo, nos podía haber hablado de cuando Biden sugirió que bombardearan Belgrado. Quizás a lo mejor hablarnos de eso le incomoda. Y no se atreve a mandar aviones polacos
para que Rusia no decida que eso es una entrada oficial en el conflicto. Esto es el diario.es. Imaginad todo lo que hay más a la derecha del diario.es. Es un nivel de engaño, es un nivel además es que hay que, porque no hay ningún argumento, ¿no? Tenemos que creer a ciegas y de forma mística lo que nos está contando, que es una organización defensiva. Bien, esta organización defensiva es la organización militar de Estados Unidos, el brazo militar de Estados Unidos en Europa. Igual que la Unión Europea es el brazo económico político de Estados Unidos en Europa. Y esto sí se puede sostener. ¿Por qué? Porque evidentemente a día de hoy hay 100.000 militares norteamericanos en Europa. 100.000 militares norteamericanos en Europa. Y nos dicen, Europa es aliada de Estados Unidos. Es decir, somos aliados de Estados Unidos. Y yo digo, bien, somos aliados de Estados Unidos. ¿Cuántas bases chinas hay en Rusia? Militares. Ninguna. ¿Cuántas bases militares rusas hay en China? Ninguna. ¿Cuántas bases militares europeas hay en Estados Unidos? Ninguna. ¿Cuántas bases militares norteamericanas hay en España? Que lo hemos estado hablando. ¿Cuántas bases militares norteamericanas hay en Estados Unidos? ¿Cuántos ejercicios militares norteamericanos se desarrollan en Estados Unidos a lo largo del año? ¿En cuántas misiones militares participa España y Europa de la OTAN a lo largo del año? Es absolutamente un engaño pretender que Europa sea aliada de Estados Unidos. Europa no es aliada de Estados Unidos. Europa es un apéndice subordinado de Estados Unidos. Y si leemos, que no lo digo yo, si leemos libros geopolíticos al respecto, te lo dejan muy claro. Se habla de Europa como cabeza de puente, se habla de Europa como el elemento clave para sostener la hegemonía mundial de Estados Unidos. De tal forma que si Europa no controlara militar, política y económicamente Estados Unidos, si Estados Unidos no controlara política, militar y económicamente Europa, dejaría de ser una potencia hegemónica para convertirse en una potencia regional. Bien, y esto es muy importante. Más allá de esta cuestión, es que los militares, si nos dejáis un móvil o cualquier cosa, la mangamos. Entonces voy a devolverla, que tenemos mucha costumbre. Más allá de esta cuestión, a mí me parece fundamental, vamos a ir desglosándolo, os dejo ya de hablar. Luego, si alguno queréis, podemos hablar concretamente de las misiones internacionales que realiza la OTAN, el gasto que supone la OTAN para España, el gasto directo e indirecto, todo esto lo podemos hablar, ¿no? Voy a ir un poco, tengo hecho un guión de charla que no lo cumplo nunca, porque la charla sería muy densa. Os he hablado de María Ramírez en el diario.es en cuanto a la desinformación. Voy a hacer mucho hincapié en cuanto a la desinformación, porque me parece que es un elemento absolutamente clave en lo que está sucediendo. Y os voy a poner un ejemplo histórico para que veamos exactamente hasta qué punto nos engañan. Fijaros, más allá de María Ramírez, podéis leer a Javier Cercas en el País, que es un novelista, y un buen novelista, pero resulta que ahora es un analista geopolítico, y además un analista geopolítico de primer nivel. Hace poco aseveró que en Rusia se estaba perpetrando un golpe de Estado. Os voy a dar una serie de titulares muy por encima de lo que estamos recibiendo. Nos hablan de información y desinformación. Bien, Rusia va a atacar un país de la OTAN, esto en el Español, si alguno quiere ir la noticia os la puedo pasar. En las próximas 48 horas, servicios de inteligencia españoles aseveran que Rusia va a atacar Polonia o un país de la OTAN. Eso pasó un sábado, jolín, y yo me lo hice los pantalones, porque dije, madre mía, si van a atacar Polonia, aquí se va a liar la madre del cordero. Llegó el domingo, llegó el lunes, esto ha sido hace semanas, y no pasó nada. Nos dicen que Rusia va a atacar Polonia, un país de la OTAN. Esto nos han vuelto a decir recientemente, que en Rusia van a dar un golpe de Estado, o se puede dar un golpe de Estado porque hay fisuras, que Putin está enfermo. Lo que están diciendo de Putin es terrible, que Putin es Hitler, por supuesto,
que Putin está loco, que Putin es Stalin. Es curioso porque te dicen que Putin está loco, pero luego cuando activa su arsenal nuclear nos dicen, no, pero estar tranquilos que no va a pasar nada. Y dices, joder, me estabas diciendo la semana pasada que este tipo está loco, como un cencerro, y ahora me estás diciendo que no me preocupe, que no va a pasar nada, si acaba de activar el armamento nuclear. Es decir, le estamos tocando las narices a un tipo que me estás diciendo que está como un cencerro y me estás diciendo que no me preocupe. Pues yo no sé, perdonadme, pero me estáis volviendo locos con estos mensajes, ¿no? Nos dicen que Rusia va a colapsar económicamente. Esto no sé cuántas veces lo hemos podido escuchar, pero un montón. Que Rusia ha ganado la guerra ya. Que Rusia ha perdido la guerra. Que ya pase lo que pase, Rusia ha perdido la guerra. Nos dicen que Rusia va a acabar la guerra el 9 de mayo. Nos dicen que Rusia va a continuar la guerra porque esto es una guerra a largo plazo. Fijaros toda la cantidad de información, esto que os he dicho, y hay muchos más, son titulares leídos en medios de comunicación. Luego nos hablan de información y desinformación. ¿Qué se busca con esto? Obviamente desinformar. Se está soltando una serie de información, especialmente al respecto de Putin y la vida personal de Putin, que primero no tiene nada que ver con el conflicto y lo único que pretende es embarrar el escenario para que no veamos la realidad. ¿La realidad cuál es? Que la guerra que hay actualmente en Ucrania es un movimiento geopolítico. Y es un movimiento geopolítico en un contexto histórico absolutamente menor. Absolutamente menor. Menor a día de hoy. Tenemos que esperar, tenemos que dar tiempo a ver qué es lo que va a pasar en Ucrania, pero lo que pasa en Ucrania seguramente no tiene por qué ser decisivo ni siquiera en el periodo histórico que estamos viviendo. Os doy ejemplos. Guerra Fría, Guerra de Corea, Guerra de Vietnam. ¿Quién perdió la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam? Si en un momento determinado, nada más perder Estados Unidos la Guerra de Vietnam, leyésemos los libros que entonces se escribieron, pensaríamos que obviamente Estados Unidos no tenía ninguna posibilidad de terminar alzándose con la victoria en la Guerra Fría. Tenemos que pensar que lo que está pasando en Ucrania forma parte de un periodo histórico que comienza en el año 90 y que no sabemos cuándo va a terminar ni cómo va a terminar. Todos aquellos que os dicen el principio del fin, que eso lo leí yo un día y dije, joder, el principio del fin. Digo, esto es un titular que te cagas, porque vas a acertar siempre, porque siempre va a haber un principio del fin. El principio del fin lo pones donde te da la gana, ¿no? Entonces un tipo nos decía, el principio del fin, la guerra ya se va a acabar en 3 o 4 semanas porque esto es el principio del fin. Tú dices, todo el mundo quiere decirte quién va a ganar la guerra, cómo va a ganar y qué va a pasar. Y es imposible desconfiar de cualquier persona que os diga cómo va a terminar la guerra. Nadie lo sabe. Es decir, en la Primera Guerra Mundial, cuando se comenzó la Primera Guerra Mundial, todos los analistas de todos los países pensaban que iban a ganar la guerra, que se iba a terminar de forma muy rápida y además sabían cómo iba a terminar todo. Obviamente todos se equivocaron menos uno. De todos los titulares que os he dado, seguramente todos se equivocan menos uno. Es imposible que Rusia vaya a terminar la guerra el 9 de mayo y es imposible que Rusia a la vez, antes del 9 de mayo, no lo sé, perdonadme, vaya a atacar un país de la OTAN. También va a atacar Moldavia, eso no lo dijeron hace 2 o 3 días. Entonces, es todo muy delirante. Es decir, Rusia no puede hacer todas esas cosas. Y ahora explicaremos, además, por qué no puede hacer todas esas cosas y por qué nos están, de alguna forma, desinformando. No quieren que veamos el contexto. El contexto, vuelvo a referirnos, es, primero, la Guerra Fría es algo que tenemos que tener muy en mente. Os invito a leer al respecto de la Guerra Fría. Sin leer la Guerra Fría no podemos comprender lo que está pasando ahora. Y por supuesto es muy importante que tengamos muy claro que este conflicto no es un conflicto que surge de la nada y que Putin de repente un día se vuelve absolutamente loco y realiza un movimiento militar porque sí. Es un conflicto que está enmarcado en los movimientos de los últimos 20-25 años. Podemos hablar, y lo haremos, al respecto de la expansión de la OTAN, pero sobre todo me interesa que tengamos muy en mente que hay un conflicto muy por encima del que se está produciendo en Ucrania, que es la confrontación entre Estados Unidos y China. Creo que a nadie le ha pasado desapercibido en los últimos 5 o 6 años la confrontación económica que ha habido entre China y Estados Unidos. Vivimos un periodo en el que estamos pasando de tener una potencia hegemónica a tener una potencia que está perdiendo esa hegemonía. Y esa gestión de ese periodo de decadencia es históricamente una gestión que no se suele realizar de forma correcta o como se debería de realizar y que genera un periodo de inestabilidad. Vivimos en ese periodo de inestabilidad, pero que nadie
o no fiéis de nadie que os diga cómo va a terminar esto. Vuelvo a referirme a la guerra de Irak, de Corea y a la guerra de Vietnam. Fijaros lo que fueron y después lo que han definido. Si leéis cualquier libro al respecto de la Guerra Fría, la guerra de Vietnam es un episodio más. En el mejor de los casos un capítulo, pero a veces ni siquiera es un capítulo por sí mismo, es decir, es parte de un capítulo. Es decir, hay un entramado muchísimo mayor que es el que no nos permiten ver. Bien, os alerto también al respecto de la desinformación de la extrema derecha, desde personajes como Vidal hasta diferentes coroneles y exmilitares norteamericanos. Hay un tal McGregor que, como ya os he comentado antes, vino a decir a la semana que la guerra ya estaba terminada y que Rusia había ganado la guerra. Os alerto al respecto porque, vuelvo a referir, nadie sabe cómo va a terminar la guerra, ni siquiera a día de hoy. ¿Vale? Putin, Hitler, Rusia imperial. Bien, esto me interesa mucho. Fijaros, nos dicen que Putin es Hitler y nos hacen una comparación histórica al respecto de los meses previos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, queriendo asemejar que los movimientos de Putin y de Rusia son similares a los de la Alemania del año 38-39. Fijaros, esto nos lo han contado Lluís Bassat, Pere Vilanova, incluso Antonio Lorza, Javier Cercas, por supuesto, que se apunta a todo, pero siempre le da un contexto de Cataluña, porque él está obsesionado con todo lo catalán, entonces te mete, ya que estamos en Ucrania, pues vamos con Cataluña. Y Anne Applebaum. Bien, ¿qué nos han llegado a decir en el país y en el mundo? Imaginad todo lo demás, que el objetivo de Putin es conquistar Berlín, es decir, llegar a Alemania Oriental o la antigua Alemania Oriental. Incluso, hace escasamente una semana, en El País, una analista, una personalidad aseveraba que el objetivo de Putin era llegar hasta Lisboa. Bien, quiere conquistar el tipo Lisboa, no sé por dónde va a llegar exactamente, pero bueno, quiere llegar hasta Lisboa. Bien, ¿cuál es el problema de este mensaje? Que es, en términos militares, absolutamente falso. ¿Me escucháis al fondo? Vale, es absolutamente falso. Fijaros, Rusia tiene unos 700-900.000 militares. 700-900.000 militares. Europa tiene 1,4 millones de militares. Es decir, Europa tiene unos 500.000 militares más que Rusia. Europa gasta al año 198.000 millones de euros en defensa. Rusia gasta 50.000 millones de euros en defensa. Es decir, gastamos 4 veces más. ¿Qué significa gastar 4 veces más? Que tenemos mucho más armamento y mucho más moderno que el de Rusia. Bien, para que nos hagamos una idea, si tú pretendes conquistar un país, necesitas tener una relación de 3-1, ¿vale? Si hay combate urbano, que es lo que está pasando en parte en Ucrania, necesitas tener una relación de 6-1. Y si además existe resistencia armada, necesitamos una relación de 10-1. De 10-1. Bien, ¿qué significa esto en lo que os acabo de decir? Que Rusia necesitaría para llegar a estos objetivos que le marcan el país y el mundo, necesitaría más o menos unos 14-15 millones de militares desplegables, porque además te tienes que defender. Es decir, Rusia tiene unas fronteras muchísimo más complejas. Y además necesitas una economía para sostener durante muchos años ese esfuerzo bélico. Rusia tiene el Producto Interior Bruto de España. Es decir, afirmar que Rusia y Putin pretenden conquistar media Europa es, en términos militares y en términos objetivos, una auténtica barbaridad. Es más o menos, no es más o menos, yo creo que es más creíble decir que yo voy a ir a las siguientes Olimpiadas y voy a ganar la medalla de oro. Pero claro, si yo digo eso no sale ni en el país ni en el mundo. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna credibilidad. La gran pregunta es, ¿cómo puede haber medios de comunicación que sostengan semejante barbaridad? A lo mejor Putin lo sueña, y sueña con llegar a Lisboa, no lo sé, pero es que es imposible.
No puede hacerlo. De hecho, si nosotros miramos el campo de actuación que ha tenido Putin de forma directa, más allá de los espacios que haya podido ocupar, como recientemente el que está ocupando en Malí, por el abandono de Francia y de Occidente de la región, que esto es una cuestión más geopolítica, el campo de actuación de Rusia siempre ha sido en su periferia, siempre ha sido en su periferia. Tiene un imperialismo realmente extraño, porque mientras Rusia se mueve en su periferia, Estados Unidos, que no es nada imperialista, tiene desplegados más de 100.000 militares en Europa. Y tú dices, jolín, no sé, creo que estamos un poco confundidos. Bien, en este contexto histórico, que a nosotros nos quieren hacer creer que lo que está sucediendo ahora es previo, parecido a lo que hizo Hitler en los meses anteriores al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que hay un momento histórico que es mucho, pero muchísimo más cercano en el tiempo y más acertado. Y es el año 79, cuando la URSS decide invadir Afganistán. La URSS decide invadir Afganistán, que es un país que se encuentra de nuevo en su periferia y que entiende que es un país inestable. Y como es un país inestable, entiende y considera que es un país en el que debe de actuar militarmente. Evidentemente, el contexto histórico y la connotación de Ucrania no es la de Afganistán, pero ya veremos cómo todo lo demás sí es muy parecido. Esto se produce en el año 79. Inmediatamente, Carter, que no era un tipo de la línea dura, se adhiere como Biden a la línea dura y se convierte en uno de los críticos más feroces de la URSS y empieza a hablar de nuevo de las mismas consignas que estamos recibiendo. Muchos de nosotros estamos recibiendo una serie de consignas que no son nuevas, que ya han pasado, pero no nos las están contando. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Empieza a aseverar que Rusia, o la URSS entonces, tiene un ánimo imperialista, que se quiere expandir, cuando es, obviamente, en términos históricos, se ha demostrado absolutamente ridículo. Es decir, y esto no lo digo yo, lo dicen historiadores, vuelvo a repetir, historiadores. Y justo después de Carter llega Reagan y Reagan realiza exactamente la misma operación. Fijaros, no solo, por supuesto, empiezan a enviar un mensaje absolutamente incendiario con respecto a Rusia. Recordemos los mensajes de Biden al respecto de Putin, la ha insultado no sé cuántas mil veces públicamente, sino que además lo que realizan es un aumento presupuestario. Es decir, Carter multiplica por 6 el presupuesto militar y a su vez Reagan, cuando llega, multiplica de nuevo el presupuesto militar. ¿Nos suena esto a lo que ha hecho Europa? Fijaros, volvemos a los datos que he dado al principio. Europa gasta 4 veces más que Rusia en defensa. ¿Necesita Alemania gastarse 100.000 millones de euros extras en mejorar su ejército? ¿Realmente esta Rusia, que militarmente le está costando un mundo poder con Ucrania hasta el punto de que ha tenido que renunciar a gran parte de sus objetivos, realmente es una amenaza militar? Pues es difícil de creer, pues nos lo están haciendo creer. Pero es lo mismo que buscaban en el 79, en el 80, en el 81 Estados Unidos. Bien, la misma retórica, el mismo aumento presupuestario, las mismas consignas. ¿Cuál es la diferencia? Y por eso no nos comparan este periodo con aquel. ¿Cuál es la diferencia? Los medios de comunicación. En los años 80 había unos medios de comunicación que, si bien no eran ni mucho menos absolutamente plurales, gozaban de un nivel de pluralidad muchísimo mayor de los que existen a día de hoy. Es decir, a día de hoy la concentración de medios de comunicación, y os invito a leer al respecto, especialmente en los últimos 20 años, ha sido terrible. De tal forma que, por ejemplo, esto lo podemos ver en un medio como El País. El País es un medio a día de hoy controlado por fondos norteamericanos. ¿Qué era El País cuando se fundó? Pues un medio fundado por franquistas, como Manuel Fraga. ¿Qué fue después? Un medio dirigido por estómagos agradecidos del franquismo, como Cebrián, pero no eran los norteamericanos. Es decir, el hecho de tener una serie de medios de comunicación dirigidos y controlados por diferentes familias, por diferentes personalidades, permitía una pluralidad ideológica que se tenía entonces y no se tenía ahora. ¿Qué pasó entonces en Europa? En Europa lo que pasó entonces es que hubo movimientos claramente sociales, claramente opuestos a esa política de caldear el ambiente, de aumentar el presupuesto militar
y de forzar una confrontación con la URSS. ¿Qué es lo que está pasando a día de hoy en Europa? Justo todo lo contrario. Ahí tenemos a Josep Borrell, que es como un pirómano intentando apagar un fuego, porque es terrible. Además es que es un personaje absolutamente siniestro, del que podremos saber si queréis, y en este libro aparece. O sea, es un sujeto de lo peor que nos podamos echar a la cara. De hecho, ha sido condenado recientemente, o no tan recientemente, pero ha sido condenado por vender acciones. Si os recordáis, el submarino que no flotaba y no se propulsaba, bueno, pues Borrell estaba en el asunto también. O sea, bueno, es un tipo, un sujeto sin ningún tipo de escrúpulos. Bien, esta Europa está tomando una posición completamente diferente a la que Europa tomó en el año 79, en el año 80, 81, 82, 83. Y esa posición de Europa fue clave entonces para relajar la tensión de la Guerra Fría, para no involucrarse en la locura armamentística que pretendía Estados Unidos y en el nivel de confrontación. Fijaros, ese periodo sí es comparable a este, pero la reacción de Europa es la que está marcando la diferencia. Europa tendría que ser el amortiguador de Estados Unidos. Europa tendría que ser el ente que estuviera enfriando la confrontación. Y Europa lo único que está haciendo es caldeando cada vez más el ambiente y enfrentándose a Rusia. Y ya os invito a que viajemos 2 siglos atrás en el tiempo. La paz en Europa no fue posible sin Alemania durante 2 siglos. Y la paz no será posible en Europa sin Rusia. Y esto es algo en un contexto histórico que es absolutamente elemental. Y claro, uno se pregunta, ¿dónde están los historiadores? ¿Dónde están los historiadores? ¿Por qué no hay historiadores que nos están contando esto? Es algo absolutamente aberrante. Estamos lejos de una guerra nuclear, afortunadamente, pero seguramente, si analizamos la Guerra Fría, estamos más cerca que nunca. Nunca hemos estado tan cerca de una guerra mundial como ahora. Se habla de la crisis de los misiles del año 62, que me parece que es otro periodo histórico absolutamente equiparable a lo que estamos viviendo. Y se habla de unas maniobras en el año 83 que realizó la OTAN, esa organización defensiva, y que estuvieron a punto de provocar una respuesta rusa. Creo que también hay un poco de ficción. Yo he leído ahí he leído varios libros al respecto y creo que también hay un poco de fantasía. Pero es cierto que las maniobras de la OTAN han generado y generaban siempre tensión. Bien, la OTAN, esa organización, estructura defensiva y algo absurda que nos cortaba nuestra queridísima María Ramírez. Bien, la OTAN prometió en los años 90, 91, prometió no por escrito, y esto es lo que nos recalcan, y es cierto, pero mediante sus líderes más importantes, los líderes occidentales más importantes, prometió no expandirse nunca hacia el este, ni una pulgada al este, dijeron. Bien, y ahora os voy a contar por qué es importante esa cuestión. No solo prometieron eso, sino que a mitad de los años 90 nos encontramos con, o a mediados de los años 90, un poco más avanzados, 97, 98, nos encontramos al actual presidente norteamericano, al actual jefe de los servicios de inteligencia norteamericanos y a más de 50 geopolíticos señalando, denunciando que la expansión de la OTAN suponía un peligro en Europa y que podía generar inestabilidad y que podía generar una confrontación. Bien, si tenemos a una enorme cantidad de personalidades en el año 90, 91, cuando se estaba negociando la reunificación alemana y que esta reunificación se produjera bajo el paraguas de la OTAN, realizando esas promesas a Rusia, y tenemos a estos analistas y personalidades de los años 90, incluyendo el actual presidente norteamericano, denunciando que era peligroso expandirse hacia el este, es obvio que eso se produjo por algo. Nadie prometió a Rusia o a la URSS o a lo que quedaba de la URSS o a lo que estaba a punto de implosionar que no se iban a expandir al este por algo, sino porque esto les generaba un temor. ¿Un temor legítimo o no legítimo? Bueno, pero un temor. Y esto me parece muy importante porque esto se está señalando de forma muy periférica y tangencial en medios de comunicación y se está omitiendo. De hecho, por ejemplo, Antonio Lorza, cuando hablaba de esta cuestión en El País, señalaba claramente que no se había firmado ningún compromiso.
Y es cierto que no se firmó ningún compromiso, pero los documentos desclasificados norteamericanos, en una universidad norteamericana, en la George Washington, demuestran claramente que estas promesas se realizaron. Y el realizar estas promesas tuvo, desde luego, un sentido. Y el sentido es que Rusia se podía claramente sentir amenazada por la expansión de la OTAN, lo cual me parece normal. De hecho, si analizamos cualquier mapa, veremos como la expansión de la OTAN lo que busca es cercar por completo a Rusia. Bien, ¿cuál es uno de los grandes problemas de negar la existencia de esferas de influencia y la existencia y, bueno, la razón de que Rusia tenga su área de influencia y encajonarla? Bien, el sentido geopolítico es el siguiente. Si tú encajonas a Rusia mediante la incorporación de todos sus países periféricos en la OTAN, lo que haces es que geopolíticamente la expulsas de Europa y la conviertes en una potencia regional asiática. Porque evidentemente Rusia también es una potencia regional asiática. Y este es el sentido de ese movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que igual que las guerras ya no suelen ser clásicas a pesar de lo que ha hecho Rusia, es decir, las guerras son guerras híbridas, es decir, una guerra ya no es solo atacar a un enemigo, como ocurría hace 200 años, sino que empleas toda una serie de estrategias que son claramente bélicas, incluidos las económicas que estamos empleando, son estrategias claramente bélicas para someter a un país. De esa misma manera, la geopolítica ya no se mueve en un término clásico de invasión o de invado un país, le adquiero y me quedo con él y pongo mi banderita. Eso ya no se hace, lo cual no quiere significar que España no forme parte de Estados Unidos y que España no sea un apéndice imperial de Estados Unidos. Otra cuestión es la jerarquía imperial que nos encontremos, pero esto es absolutamente normal. Es decir, si nosotros analizamos cualquier imperio histórico, en todos los imperios ha habido jerarquías, en todos los imperios ha habido diferentes regiones que han tenido un diferente estatus de autonomía, algunas con mayor autonomía y otras con menor autonomía. Esto se ve clarísimamente en ese contexto histórico. Bien, las advertencias rusas. No podemos ignorar las advertencias rusas, no solo las advertencias verbales. Es que Rusia ha advertido militarmente. De hecho, en Ucrania nos encontramos con la invasión en el año 2022, pero nos encontramos con un conflicto en el año 2014. ¿Qué hemos hecho o qué ha hecho Europa desde el 2014 hasta el 2022 para impedir este conflicto? ¿Qué hemos hecho al respecto de las advertencias rusas? Fijaros, cuando aquí se dice que Putin es Hitler, el gran problema es que a Putin no le hemos dejado ser Hitler. Es que ni le hemos dejado ser Hitler, porque si nosotros cuando nos llegan y nos dicen, bueno, para mí, como Rusia, la OTAN es un problema, y bueno, como esta analista María Ramírez nos dice que es tan absurda, le hubiéramos dicho, bueno, perfecto, pues disolvemos la OTAN. Bueno, ya si Putin invade Ucrania con la OTAN disuelta, podríamos estar hablando. Fijaros, en el año 90-91, uno de los grandes problemas con el que nos encontramos es que en Europa surgen voces para la creación de una asociación paneuropea. Es decir, que desaparezca la OTAN. Hay voces que dicen, oiga, mire, la OTAN ya no tiene ningún sentido. La OTAN estaba para luchar contra el comunismo porque había que machacarlo y era lo peor que había en el mundo mundial. Bien, el comunismo ha caído, ¿ya qué sentido tiene la OTAN? ¿No? Entonces, en Europa surgen voces que dicen, bueno, pues vamos a crear una asociación paneuropea que incluya a Rusia y nos gestionamos nosotros la seguridad. ¿Y qué dicen los Estados Unidos? Y ahí tenemos los documentos desclasificados. Ni en broma. ¿Cómo que una asociación paneuropea? A vosotros os ha ido la cabeza. Es decir, vosotros sois un apéndice imperial mío. Vosotros haréis lo que yo crea conveniente que hay que hacer. Es decir, esto es así. De la misma manera que si analizamos, y es curioso, en cualquier libro de historia lo podéis encontrar, si analizamos terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿quién quería la división de Alemania y quién no? Bien, cuando se plantea dividir Alemania o crear una Alemania que siguiera unificada, luego se habla del muro de Berlín y el muro de la vergüenza y todo esto. Bien, el primer país que no quería la unificación de Alemania fue Estados Unidos. Estados Unidos no quería una Alemania que estuviera unificada y que fuera neutral. ¿Por qué? Porque una Alemania unificada, neutral
en el corazón de Europa, que además era el motor industrial de Europa, podía ser una Alemania que virara a la izquierda. Más o menos, pero que virara a la izquierda. Y Estados Unidos nunca quiso eso. Nunca quiso eso. Es decir, y esto, vuelvo a repetir, no lo digo yo. Podemos leer a muchos historiadores que nos lo va a decir. De la misma manera que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y se encuentran con España y miran a España y dicen, óstricas, tenemos ahí a un pequeño fascista. ¿Qué hacemos con el fascista este? Vosotros fijaros, en términos militares, estaba absolutamente hecho todo el despliegue. No había que hacer nada, nada más que bajar. Una España absolutamente empobrecida. Una España que militarmente, bueno, no aguantaba ni un suspiro. Es decir, aquello habría sido un telediario. Una España en la que además existía una resistencia todavía, si no estaba España, estaba fuera de España, una resistencia de exiliados que desde luego habría estado encantada de liderar. De hecho, hay una aventurilla al respecto en los Pirineos que me parece muy interesante, ¿no? Del año 45-46. Pero más allá de ello, ¿por qué esas potencias democráticas permiten la existencia de Franco? Bien, porque era mucho mejor tener una España fascista, una España franquista, que pudiera ser controlada antes que una España que pudiera virar a la izquierda. Porque claro, cuando llegan y piensan, bueno, ¿y si ponemos una democracia? Es decir, si nos cargamos a Franco y ponemos una democracia en España, pero claro, alguien ahí en esos despachos tan crueles en los que se gestionan todos estos movimientos geopolíticos, porque el movimiento de Ucrania es un movimiento geopolítico, hay alguien que de repente se le enciende la bombilla y dice, oye, ¿y si los españoles votan izquierda? O sea, ¿y si dejamos ahí una república y empiezan a votar izquierda? ¿Y si montan una república socialista? Óstricas. Pues no, preferimos a Franco. Esto al final funciona así. En el mundo de la geopolítica, yo lo digo mucho, no hay buenos ni malos. Pretender imponer o pretender analizar la geopolítica desde la lógica política o desde la lógica moral es una falacia. Es una auténtica falacia. En geopolítica no hay buenos ni malos. En geopolítica hay fuertes y débiles. Es decir, hay países que son más fuertes que pueden imponer su voluntad y hay países que son más débiles que no pueden imponer su voluntad. Y entre los fuertes y los débiles hay una gama y un abanico, pero ya está. Es decir, la clave que rige la geopolítica es la fortaleza y cada uno tiene sus fortalezas. Rusia, ¿qué está haciendo ahora? Exhibir su fortaleza militar, que es la que tiene. Y cuidado, una de las que le queda es la nuclear. Esa es su gran fuerza. Entonces a lo mejor mañana la exhibe, ¿no? Esperemos que no y entendemos, o yo quiero entender que eso no va a pasar. Pero bueno, es un escenario que no podemos de ninguna manera descartar. Bien, el peligro de desestabilizar Rusia. Fijaros, estamos hablando de golpe de Estado, estamos hablando de que Putin está loco, es Hitler, es Stalin, bueno, según a conveniencia. Uno coge el menú y dice, bueno, ¿hoy qué quiero que sea Putin? ¿Un tarado? Pues es un tarado. Hoy está enfermo, mañana le van a operar, pasado bien, a la carta. Bien, sin embargo, uno de los grandes problemas que hay en Ucrania es que ganando Occidente se puede perder. ¿Por qué? Porque sabemos lo que ha pasado en Irak, sabemos lo que ha pasado en Libia. Es decir, sabemos lo que pasa en aquellos países en los que hay un gobierno fuerte y nos lo cargamos. Lo que pasa es el caos. De Irak surgió el Estado Islámico. En Libia todavía, pues imaginad cómo están, ni os cuento. Bien, una Rusia post-Putin, no sé, pero a mí me da mucho miedo, porque es una Rusia con 6.000 cabezas nucleares que no sabemos dónde va a caer. Aquí hay tipos muy listos, en plan Javier Cercas, y bueno, Vargas Llosa también, es otro analista que se ha convertido en un analista de primer nivel, que nos dice que están hablando de que haya un golpe de Estado en Rusia, y yo, de verdad, me lo hago encima pensando en un golpe de Estado en Rusia, porque un golpe de Estado en Rusia puede significar absolutamente caos. En Rusia hay cientos de nacionalidades, en Rusia hay muchísimas sensibilidades. Rusia es un país absolutamente enorme, que yo he recorrido de punta a punta, y es una barbaridad pensar lo que puede pasar en Rusia si hay un golpe de Estado. Es una auténtica barbaridad. Estamos jugando con Rusia, ya no solo porque Rusia se pueda cansar y Putin pueda apretar un botón y pueda decir, pues hasta aquí hemos llegado, ahora te tiro 2 bombas y se arregla. No, no, es que hay un escenario mucho peor que ese, y es la Rusia post-Putin. Sancionar económicamente a Rusia, presionar económicamente a Rusia, maltratar en todos los sentidos, mediáticamente y a todos los niveles a Rusia,
es generar inestabilidad. Es la forma que tiene Occidente muchas veces de hacer esas guerras híbridas de las que estamos hablando. En lugar de entrar con mis militares y machacar Rusia, porque sé que eso no lo puedo hacer más allá de las bombas nucleares, porque mi ciudadanía no quiere muertos, y las nuevas guerras de Estados Unidos son: nosotros no ponemos los muertos, necesitamos que otros pongan los muertos. En este caso los ucranianos son los que están poniendo los muertos, ¿no? Bien, pues en lugar de hacer eso, lo que hago es saboteo al país e intento machacarlo económicamente para ver si en mitad del hambre, de la desesperación, se cargan a ese gobierno. Y claro, el que está arriba, realizando esos análisis, dice: bueno, seguro que viene aquí un pro-occidental. ¿Qué buscan? Un Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, y lo podéis leer, era un tipo que era tan borracho, que terminó un día en la calle Pensilvania, en calzoncillos, pidiendo un taxi para comprar una pizza. Ese es Boris Yeltsin. Y no lo estoy diciendo yo, O sea, lo podéis buscar y lo vais a encontrar. Ese es Boris Yeltsin. Caso lo que quiere Estados Unidos. Un tipo así que diga: bueno, ¿tú qué quieres? ¿Una pizza a las 5 o las 6 de la mañana en calzoncillos en la calle Pensilvania? Pues yo te la consigo y tú haz lo que quieras. Claro, eso está muy guay. Pensar que en Rusia va a haber un golpe de Estado, va a llegar un pro-occidental, va a retirar todas las tropas rusas de Ucrania y va a decir: oye, sois muy guay, incluso mira, me voy a meter en la OTAN si queréis, me meto en la OTAN y os sirvo a vosotros, claro, eso mola. Pero es que entre eso y lo que puede pasar, wow, no lo sé, pero hay muchísimos escenarios. Y me parece increíble, no ya la irresponsabilidad de Estados Unidos, que está allí al fondo y le da igual, la irresponsabilidad de Europa, jugando con este escenario. De verdad, como haya un golpe de Estado en Rusia, mirad bien la televisión, porque a lo mejor en un momento dado dejamos de verla. El otro día hicieron una simulación en la televisión rusa y creo que en 200 segundos llegaba una bomba nuclear a París. O sea que, menos mal que yo creo que de Madrid ni se van a acordar, ¿no? Pero bueno, si alguno se acuerda de Madrid y aporta el botón o de Alicante, bueno, vosotros en Alicante yo creo que os libráis, ¿no? Bueno, pues si os libráis ya me hablaréis ya disfrutaréis del caos. Pero más allá de esto, generar esa inestabilidad es una barbaridad. Es una barbaridad. A nivel geopolítico, para Europa, tener una Rusia sumida en el caos, en la anarquía, de lo que puede surgir cualquier cosa, es absolutamente terrible. Y os aseguro que Putin no es ni mucho menos lo peor que puede pasar en Rusia, ni lo más radical que pueda haber en Rusia. Bien, podría seguir, pero yo creo que... ¿Cuánto llevamos de tiempo? 3/4 de hora. Os he soltado un charlote del copón, pero del copón, me he pasado, ¿eh? Pero es que es un tema interesante. Fijaros, otro tema que me gustaría que creo que podéis investigar es el tema del nuevo orden internacional y la relación de India en ese nuevo orden internacional. Me parece un tema muy importante. Bien, el fracaso de la OTAN en Afganistán, esto es algo que tenemos que tener muy claro. La OTAN es no solo una organización militar, sino que además es una organización criminal. Fijaros, nos están diciendo que Putin es un criminal de guerra y que Rusia ha perpetrado una atrocidad y un crimen al invadir Ucrania. Bien, cierto. Han muerto en Ucrania hasta el día de hoy, en datos oficiales, hasta el 25 de abril, fallecieron unas 5.200 personas, contando los militares. Estos son unas cifras claramente falsas. Es decir, ¿por qué? Porque tanto Rusia como Ucrania reconocen 1.300 muertos. Esto no es cierto. El número de civiles crecerá. Bien, pero en 8 años en el Donbass han muerto 14.000 personas. En Yemen vamos por más de 377.000 personas y somos nosotros, los países de la OTAN, esa organización tan defensiva, tan maravillosa y tan mágica, la que les hemos proporcionado a los sauditas y a otros países de la coalición el 98% de las armas. Nos estamos forrando mientras masacran yemeníes. Pero es que Estados Unidos, en el informe más benigno de los que hay, ha terminado con la vida de 925.000 personas en Irak y en Afganistán. 925.000 personas en Irak y en Afganistán. De hecho, hay una entrevista a Madeleine Albright en la que le preguntan si le parece justo que fallecieran 500.000 niños en Irak. 500.000 niños en Irak.
y dice textualmente que mereció la pena. Mereció la pena cargarnos a 500.000 niños en Irak. Eso sí, que Rusia, mientras están masacrando o machacando a los rusos, entre en Ucrania, eso no le parece que merece la pena. Claro, esto es una barbaridad. Entonces, ¿qué nos sirve esto? Los muertos son muertos y aquí no los podemos poner en una balanza y ver bueno, qué es mayor atrocidad que otra. Pero es que no son criminales de guerra Biden, Trump, Obama con su premio Nobel de la Paz y compañía, por supuesto. Es que no somos criminales de guerra la OTAN por la misión que hemos realizado en Afganistán. Vuelvo a repetir, 925.000 muertos como mínimo. 925.000 muertos. Hay entre Irak y Afganistán. Hay informes que hablan de 1 millón de muertos en cada país de forma directa, más los muertos de forma indirecta. Fijaros, 5.000 fallecidos a día de hoy en Ucrania, que serán más, con previsiones que hablan de 5 millones de muertos. Nos dicen que en Ucrania se está produciendo, esto el país, con todo su cuajo, nos dicen que se está produciendo el mayor éxodo. Sí, el mayor éxodo. Oiga, mire, hay 70 millones de desplazados y refugiados en el mundo. 70 millones. En Ucrania hay, a día de hoy, unos 3, 4 millones de desplazados. ¿Es una barbaridad y es un crimen? Sí. Pero oiga, vamos a contextualizar. Si Putin es un criminal de guerra y Rusia es una nación criminal, la OTAN, imaginad lo que es. Está en un nivel que es absolutamente inimaginable, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener claro. Nuestros presidentes, los españoles, lo son exactamente igual. Son partícipes de la barbarie que está perpetrando Estados Unidos. Y existe una gran diferencia entre la invasión con todo de Rusia de Ucrania y la invasión de Irak y Afganistán. Y es que nadie puede absolutamente justificar bajo ningún concepto que se necesitaran invadir Irak y Afganistán. Más allá de los miles de kilómetros que separan a Estados Unidos de Irak y Afganistán, nadie puede sostener geopolítica ni militarmente que Irak y Afganistán fueran una amenaza. Y desde luego ninguno de los objetivos que se tenían cuando se produjeron estas invasiones se cumplieron. Se quería llevar la democracia a Irak y Afganistán. En Irak surgió el Estado Islámico y en Afganistán tenemos a los talibanes. Se pretendía terminar con Osama Bin Laden. A Osama Bin Laden lo mataron en Pakistán. En Pakistán. No en Afganistán, en Pakistán. Es decir, fueron todo mentiras. No había ningún sentido, más allá del geopolítico, para invadir esos países. Rusia, con todo, tiene un sentido al invadir militarmente Ucrania. Y vuelvo a decir que es un crimen y que es una barbaridad. Pero si México mañana ingresara en una organización militar de China, y en una organización militar y económica de China, y dijera, guay, voy a poner un montón de bases chinas aquí, con un montón de misiles aquí, y un montón de militares desplegados aquí, en la frontera de Estados Unidos, yo no sé por qué Estados Unidos no hablaría de la soberanía mexicana. Y diría, los mexicanos tienen derecho a hacer lo que quieran. Porque en el año 62 a Estados Unidos no le pareció que Cuba tuviera derecho a hacer lo que quisiera. No le pareció eso. Y dudo mucho que le pareciera eso. Es más, España no toleraría que Marruecos se adhiriera, por ejemplo, a Rusia y que Rusia llenara toda la costa marroquí de misiles y de bases militares rusas. De hecho, os invito a que entréis en medios de comunicación y veréis que España gastó 4.500 millones de euros en Eurofighters para proteger el espacio aéreo de Canarias de Marruecos. Eso pasó en diciembre pasado, que eso es mentira, es una gran mentira. No necesitamos proteger el espacio aéreo de Marruecos porque, como hemos visto, nos llevamos muy bien con Marruecos. De hecho, formamos parte de lo mismo. Esos aviones no tenían destino de Marruecos, tenían el sentido de Rusia, porque son cazas que evidentemente solo valen para una confrontación directa con Marruecos. Marruecos no sobrevuela el espacio aéreo canario, ni tiene ninguna necesidad de hacerlo, ni pretende mañana lanzar paracaidistas en Canarias y hacerse con Canarias. O sea, es algo absolutamente ridículo. Casi más que lo de que Rusia vaya a llegar a Berlín. A Lisboa. No, y a Lisboa. ¿Cómo nos aprieta Marruecos?
con migrantes, si lo tiene muy fácil, es la guerra híbrida. Yo tengo migrantes y tengo aquí un grifo. Lo abro, lo cierro, lo abro, lo cierro. Haces lo que quieras, bien, lo cierro. No haces lo que quieras, lo abro. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos pagando, nosotros, los españoles, los europeos, estamos pagando a una serie de países, Marruecos, Turquía, para que se encarguen de la migración, para que los machaquen, para que nos los quiten de en medio, pero no los queremos aquí. Yo te pago y tú haz lo que quieras con ellos, ¿no? Y esto es una de las razones de la debilidad. Si queremos ser menos débiles con Marruecos, en lugar de comprar aviones, a lo mejor lo que tenemos que hacer es abandonar Ceuta y Melilla, pero claro, esto se lo dices a cualquiera y le dan 7 males. Una de las mayores debilidades geopolíticas que existen a día de hoy en España son Ceuta y Melilla. Pero claro, hablar de eso es mucho, mucho hablar. Guerra low cost y robotización de la guerra. Es que quiero que me hagáis preguntas, pero como me siga extendiendo, yo voy a estar aquí toda la noche, ¿eh? Sí, o sea, me podéis... bueno, podemos terminar aquí en un after todos, ¿eh? O sea, ahí no hay problema. Fijaros, el tema de la robotización, la guerra low cost, me parece muy interesante y creo que se puede leer mucho al respecto, porque esta guerra de Ucrania no es que esté cambiando, sino que está marcando una tendencia y seguramente será definitiva, hay que verlo y hay que tener mucha precaución en todo lo que decimos, porque como siempre digo, hasta que no pase tiempo no vamos a poder saber ni cómo va a terminar la guerra de Ucrania ni las consecuencias, pero una de estas consecuencias puede ser la guerra low cost. Estamos viendo cómo Ucrania está consiguiendo una serie de éxitos, que no siempre se deben a ellos, esto hay que decirlo, en base a una serie de material que es relativamente barato. Esto, por ejemplo, en términos aeronáuticos, bueno, lo representan muy bien los drones. Es evidente que ya estamos viendo el caza del futuro en el que está participando Europa, no es un caza del futuro en el que haya un avión o en el que esté formado aviones, ya está formado por aviones y drones, por enjambres. Esto es, bueno, me parece muy interesante y sobre todo me parece muy interesante que os cuente esta historia de la guerra low cost y de la robotización de la guerra, porque todo lo que se utiliza en la guerra se va a utilizar después con nosotros. Es decir, cuando vemos una tanqueta de policía, no es una tanqueta de policía, es un blindado militar que lo han pintado de azul, le han quitado un cañón y le han puesto un cañón de agua. Pero eso lo están usando contra nosotros. Quiero decir, que tengamos muy claro que la robotización de la guerra ha llegado, estamos en los primeros pasos y eso va a terminar implementándose en el control ciudadano. Fijaros, en Argelia se dio hace unos meses, antes de la confrontación, en verano pasado, oficialmente, porque esto pasó ya antes, pero oficialmente se tuvo constancia oficial del primer ataque con dron autónomo. Es decir, un dron que ya no está dirigido por unos tipos que están jugando a videojuegos, sino que está dirigido por unos algoritmos. Yo le meto una información, le meto unos algoritmos y ese dron se dedica a buscar, reconocer y atacar. Buscar, reconocer y atacar por sí mismo, sin acudir a la base, sin esperar que yo le diga que lo tiene que hacer o que lo tiene que dejar de hacer. Bien, en Rusia, en Ucrania, estamos viendo drones a los que se les equipa con información sobre caras de soldados, los buscan, los reconocen y los atacan. ¡Guau! Y es el comienzo. Esto se va a implementar en términos civiles. Las guerras son muy importantes para la sociedad. Tenemos que estar muy pendientes de la guerra. Cuando yo hablo de que defensa es importante y que defensa tiene que formar un eje fundamental de la información, es porque todo o casi todo lo que ocurre en defensa, antes o después, nos afecta. Desde el Internet, que todos conocemos, al VHS, a prácticamente cualquier anticipo ha pasado antes por lo militar. Y esto es muy, muy importante. Si pensamos que ese control no va a llegar, nos estamos equivocando. Fijaros, hace 30 años, cualquiera de nosotros podíamos ver una película y veíamos estas películas de robo, de tipo Misión Imposible y tal, que para entrar en un sitio tenías que poner un dedo, una huella dactilar, y eso nos parecía como, wow, óstricas, qué heavy. Ahora llegas tú al móvil y pones el dedo y te identifica y pagas o haces lo que sea, incluso con tu rostro facial, el móvil ya lo hace, el mío no, porque aparte tiene a Pegasus y a Andrómeda y a los Caballeros del Zodíaco, pero quiero decir, todo eso que nos parecía imposible hace 30 años, ahora es realidad.
ahora lo llevamos en un aparatito. Esto es un puñetero ordenador. Es decir, si comparamos esto con cualquier ordenador de principios de los años 90, ¿cómo eran? 256 o 246, 346, ya no me acuerdo de la numeración, y lo comparamos con esto, y bueno, os podéis imaginar lo que es, ¿no? Y eso que mi móvil es una caca, ¿no? Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que de aquí a 20 o 30 años, todo lo que a día de hoy está comenzando a dar sus pasos en Ucrania, lo vamos a tener en la sociedad civil, para bien y para mal. Ahí lo dejo. Dicho esto, yo creo que el rollazo que os he soltado es para morirse. Pero es que hay muchos temas, fijaros. Tema de vulneración de derechos en Europa. Es que llevo terminando 20 minutos. El caso de Pablo González. Fijaros el bloguero ucraniano que hemos detenido hace unos días en España. Bloguero ucraniano. ¿Por qué lo hemos detenido? Por ser crítico. O sea, es que es muy fuerte, ¿no? Tú lo piensas. Estamos censurando televisiones. Bueno, Ucrania es una superdemocracia. Es una superdemocracia en la que el presidente sale al lado de un neonazi y se presenta al lado de un neonazi en el Parlamento griego. Esa es la democracia, ¿no? En la que se cepillan al principal líder de la oposición, lo detienen y lo exhiben esposado y de forma absolutamente humillante, lo humillan televisivamente. Ya no es que lo detengan, es que además le humillan. Ese tipo al que humillaron era el líder de la oposición. Wow, es que es muy fuerte. Están prohibiendo a partidos rusos, están haciendo auténticas barbaridades en Europa y decimos que somos una democracia. Europa no es una democracia. Europa es cualquier cosa menos una democracia. La democracia en Europa es un decorado. Y los medios de comunicación orquestan una obra de teatro en ese decorado para hacernos creer que ese decorado es real. Pero ese decorado, cada vez que la función se acaba y llega un conflicto, comprendemos claramente que ese decorado es de cartón piedra. Esa es la realidad. Y ahora sí, me callo ya la boca, porque tengo más cosas aquí, pero me callo ya la boca porque, China, AUKUS, organizaciones parecidas a la OTAN, que hay varias, hay muchos temas. Bueno, os paso el turno de preguntas. Antes de nada, recordad luisgonzalosegura.es/mecenazgo. Todos los que podáis ayudar, bienvenidos sois. A Margarita Robles no le va a hacer gracia, pero a mí sí. Que sepáis que si hacéis alguna donación, Pegasus se va a acordar de vosotros, pero bueno, creo que sobreviviremos a ello. Y nada, muchas gracias. Tenéis, por cierto, ahí los libros, los que queráis. El libro negro del Ejército Español. Firmas para la sanidad, el periódico. Sí, el Ejército de Vox y en la guarida de la bestia. Un poco de todo. La guarida de la bestia es acoso y agresiones sexuales a la mujer en el ejército, con datos, con casos reales. Este fue el primer libro que me demostró ¿Ves? Si es que había dos posibilidades y el militar siempre elige la equivocada. Luego dicen que por qué fallamos. Es que cómo vamos a llevar a cabo bien una invasión si ni siquiera somos capaces de elegir un libro bien. Bien, en la guarida de la bestia es un libro que habla sobre la impunidad del acoso y las agresiones sexuales a mujeres en el ejército. Y además es el primer libro que me demostró el nivel de censura que hay en España. Porque este libro, el libro negro del Ejército Español, lo escribí en el año 2017, cuando gobernaba el Partido Popular. Entonces hubo medios de comunicación, tipo Julia Otero, el diario.es, etcétera, que me dieron mucha cobertura. Y cuando escribí sobre el acoso y las agresiones sexuales a la mujer en el ejército, era el 2019 y ya estaba el PSOE en el gobierno. Entonces, de repente, medios como Julia Otero, el diario.es, dijeron, no, es que esto ya no se publica. Ya no se publica porque esto hace daño al PSOE. Su lógica es que puedes publicar todo lo que quieras mientras haga daño al PP, pero cuando gobierna el PSOE, esos temas ya no se pueden publicar. El del ejército de Vox, ya ni os cuento. Tenemos a una ministra que está reiteradamente negando que hay ultraderecha en el ejército. Pues claro, cuando publicas un libro con datos estadísticos sobre los resultados electorales demostrando que hay ultraderecha en el ejército, pues claro, evidentemente este libro ha sido muy censurado. Pero bueno, no pasa nada. Gracias a lo desastroso que está siendo este gobierno social comunista, me parece que dentro de poco vamos a tener un gobierno de PP-PSOE y tendremos a estos mismos medios de comunicación que me prohíben, me censuran, llamándome para darle caña al PP porque lo único que les importa es esa lógica, ¿no?
claro que ya no me encontrarán, pero bueno. Dicho esto, ya os he vendido los libros, os he vendido el mecenazgo, os he soltado un rollo del copón bendito. Preguntadme lo que queráis, muchas gracias y preguntadme.